El doctor Fernando Buenabad Domínguez. El día de hoy vamos a hablar sobre Donald Trump y la confusión como forma de la guerra cognitiva. Le damos la bienvenida, doctor Fernando. Muy buenos días. Aníbal, muy buenas tardes desde Buenos Aires, muy buenos días en México. Saludos a Fernanda también y a toda la audiencia, desde luego, de Contralínea. Eh, Me gustaría empezar esta entrevista en esta ocasión con usted, pensando sobre todo en un concepto quizá, en una reflexión también sobre el tema de la confusión y particularmente pensar la confusión en este contexto en donde además es una confusión inducida por distintos poderes, que además son poderes de carácter hegemónicos o poderes incluso no solamente mediáticos, sino incluso también militares que inciden dentro de la parte mediática, pero que con este tipo de engaños o con este tipo de confusiones sí que implica pensar sobre todo en términos como usted lo maneja desde la perspectiva semiótica crítica, esta suerte de dictadura también de la confusión. Pues es quizá una de las manías, y se puede llamar así, más, más originarias y originales del capitalismo. Eh, Quizá en lo que más se han esmerado los poderes hegemónicos que concentran el capital y que generan la subordinación de la inmensa mayoría de los seres humanos, radica precisamente en, por una parte, esconder el concepto de plusvalor, es decir, robarle a la clase trabajadora ese porcentaje de la producción, de la riqueza, y, y anestesiar a las masas para que no se percaten de semejante hurto permanente al producto del trabajo. Y que para lograr semejante anestesia, entre otras cosas, se necesita el ingrediente de la confusión, de crear encerronas, incluso teóricas, incluso salidas de la pluma de algunos, se hacen llamar ellos expertos en asuntos económicos, políticos e ideológicos, para finalmente hacer creer que el secuestro de las ganancias, de la riqueza, de lo que ya conocemos como plusvalor, eh, ese secuestro es en beneficio de las víctimas, de los damnificados, y que en todo caso el arte de engañar y de confundir, pues es propio de estos poderes hegemónicos. No es tampoco, en rigor, no es el capitalismo el principal inventor de esto, pero no hay duda de que ha sido uno de sus principales impulsores en la modernidad, y ni duda me cabe que en el presente sigue siendo una de las más socorridas estratagemas para seguir engañando a los pueblos. Y hoy, para colmo, tenemos en Donald Trump a uno de sus baluartes más digamos, destacados, destacables también, en este proceso, diría yo, cotidiano de ensuciar el análisis de la realidad siempre con mensajes confusos, siempre con contradicciones aberrantes, diciendo por la mañana una cosa y así a renglón seguido desdecirse, corregir, cambiar, incluso financiar emisarios que se dedican a fortalecer todo este sistema de confusiones. No en vano la dictadura de las fake news se alimenta de esta estratagema, no en vano el procedimiento permanente de hacer pasar por verdad las peores falsedades. Por ejemplo, la falsedad de ser, dice él, una Dalit de la paz en el mundo, y acto seguido seguir financiando o seguir autorizando ataques, genocidios, bombardeos, acuerdos en lo oscurito en los que las grandes ganancias por la fabricación de todo tipo de arsenal bélico representa uno de los motores del control político en el mundo hoy por hoy. Pero al unísono, en consonancia o en concierto con esto, pues tenemos a las mafias de los monopolios mediáticos transnacionales
haciendo su parte en este gran festín de confusiones que implican, uno, hacer pasar esto que se vive hoy en el planeta como si se tratase de un aliento progresista o progresivo, o un gesto del progreso, mejor dicho, o si se tratase esto de un beneficio, de una dádiva eh, que los poderes hegemónicos le otorgan a los pueblos, en general, incluso a los movimientos sociales. Eh, y toda esta caterva de engaños y toda esta andanada permanente de órdenes y contraórdenes, de dichos y de retrocesos, van sembrando la confusión que nos lleva a un punto que a mí me parece alarmante hoy por hoy, porque se ha convertido en un gran retroceso civilizatorio importantísimo. Y es que ya no es creíble nadie, y es que ya no se sabe en qué creer, y el colmo de las propias contradicciones es que los propios pueblos empiezan a descreer de sí mismos y de sus fuerzas. Entonces, creo que a contrapelo de esta situación y de este paisaje, que es muy preocupante, este paisaje que está teñido con tintes macabros por todo el planeta, la tarea fundamental debería ser, entre otras cosas, gestar un movimiento humanista de nuevo género, cuya principal tarea fuese la de inyectarle claridad, inyectarle transparencia a la realidad y a los problemas que se están viviendo, entre otras cosas con argumentos sólidos, tanto cuantitativos como cualitativos, y además argumentos que pasen por los consensos de los distintos frentes sociales y movimientos sociales del mundo. Y ahí es donde tenemos, ya lo hemos acá señalado en varias ocasiones, donde tenemos quizá algunos de nuestros mayores atrasos. Y es que teniendo la razón, teniendo claridad sobre un gran porcentaje de las canalladas y de las confusiones que se siembran, no tenemos la capacidad precisamente de presentar combate. Es el escenario de la guerra cognitiva, es el escenario en el que nos ocupa y nos preocupa la disputa por el sentido, es el escenario en el que contra todas los engaños y las confusiones que se siembran todos los días, ahora mismo esta promesa de paz que no lo es, esta promesa de paz que está siendo un juego de engaños, una especie de caza de los espejos, en los que sabemos que las órdenes, al fin de cuentas, quienes dan las órdenes, quienes realmente gobiernan, no son ni siquiera los políticos que ponen la cara, incluso desde los frentes de derecha más recalcitrantes, sino los poderes económicos básicamente bélicos, financieros y mediáticos. Y este es un tema que por su complejidad, por su dificultad en términos de esclarecimiento, entre otras cosas nos ocupan estos espacios que tenemos semanalmente, pero también que debería ser, a mi entender, parte de una agenda de organización política y parte de una agenda de formación y de educación política de nuevo género, ¿no? Doctor Fernando, y en el texto también que está publicado ya en la revista Contralínea, con su colaboración constante, señala también que la guerra cognitiva busca romper esta relación entre la experiencia inmediata y la comprensión histórica. Y me pregunto aquí si entonces podríamos decir que el principal campo de batalla ya no es la opinión pública, sino también la memoria colectiva. Sí, precisamente, pero en esa memoria colectiva, los andariveles interiores, los resortes profundos de la memoria colectiva presentan también flancos de preocupación importantes, porque si el sistema hegemónico de confusión y de engaño logra sustraer, por ejemplo, de la educación pública, de los modelos de enseñanza, de los planes de trabajo con los que se educa a los pueblos, si se sustrae de ahí una mirada crítica sobre la historia, si los pueblos ya no se reconocen en sus herencias, en las herencias de las luchas históricas que los han llevado a ser lo que son en el presente, si los propios pueblos ya no reconocen las virtudes, las vicisitudes atravesadas por su propio pueblo, los abuelos, los bisabuelos nuestros,
que pusieron el cuerpo y la sangre y la vida para la defensa de las distintas consignas y luchas que hemos vivido en todos los ámbitos, en el campo de la defensa de la tierra, por ejemplo en México, o en los grandes importantes eh, enfrentamientos o confrontaciones que han tenido los movimientos obreros, en las decisivas luchas estudiantiles y científicas y artísticas incluso y culturales desde luego. Si todo eso se nos va quedando en una zona de olvidos o una zona de confusiones o en una zona de engaños, y resulta que los que fueron traidores a la patria ahora se presentan como héroes o como ídolos, si resulta que en algunos países como la Argentina los artífices de uno de los grandes tragos amarguísimos y sangrientos de este país, como fue precisamente lo que conocemos como el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, y resulta que ahora hay desde un presidente y hasta la propia vicepresidenta de la nación se vuelven abogados de los torturadores, de quienes perpetraron semejante masacre contra el pueblo argentino, y lo mismo podemos decir en Brasil, y podemos decirlo en Uruguay, en Paraguay, y lo podemos decir en Chile. Si estos, em, si esta metamorfosis de los personajes que fueron y que debieron ser estudiados hasta la fecha, bajo la lupa crítica de los que han atentado contra la propia integridad social y la justicia social de cada pueblo, si esos ahora resulta que son los ídolos de los nuevos mandatarios y esto se superpone o se impone como una especie de dictadura de lo macabro, entonces tenemos un problema muy serio, porque ya no hay manera de contrastar con la memoria histórica, con la memoria popular, y entonces es muy fácil que algunos personajes estén conquistando, por ejemplo, en la juventud, votos para irse, votos que van directamente a fortalecer las decisiones políticas de las derechas y las ultraderechas. Esto es uno de los grandes peligros, uno de los gravísimos peligros que tenemos para el presente y para el corto plazo, porque es un campo de batalla, digamos, cultural, educativa, eh, fundamental. Y como el concepto de educación rebasa los ámbitos escolares, como el concepto de educación no se puede restringir solo a lo que se enseña en las aulas, como la educación es de hecho, debería serlo, un motor extraordinario de desarrollo de conciencia, entonces flaco favor le estaríamos haciendo por ejemplo, a la revolución de las conciencias que México hoy invoca y convoca para transformar al país, si no atendiésemos esta disputa por el sentido también en esos ámbitos. Fernando, siguiendo con esto que nos menciona, en otras ocasiones hemos hablado acá también de elementos de la guerra contrainsurgente que practicó Estados Unidos en distintos momentos, desde el siglo XIX en las Filipinas, cuando empieza todo ese proceso de guerra contrainsurgente, incluso también, por ejemplo, de otro tipo de guerras ya en el siglo XX en varias partes del mundo, en Vietnam, incluso también acá en América Latina. Hablando sobre esta guerra contrainsurgente, me acuerdo mucho de esta política de tierra arrasada que practicaron en distintas partes, ¿no? Y particularmente esta política de tierra arrasada, ahora que lo escuchaba, recuerdo que en otra ocasión habíamos hablado de de esta parte de la guerra cognitiva en la cual al hacer este tipo de operaciones en las cuales se fomenta el olvido, se fomenta por distintas vías, incluida incluso la educación, el olvido de momentos históricos importantes, de las luchas, de procesos, de luchas de los pueblos, incluso no solamente con esta visión de la historia de bronce, sino con con una visión de la historia social y de la historia profunda. Incluso el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum lo recordaba. Este tipo de intervenciones o este tipo de planes de intervención cognitiva que se aplican cuando tenemos este tipo de expresiones profundamente conservadoras en donde se promueven ideas, se promueven libros incluso, se promueven incluso también distintos autores, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos. Cuando se lleva a cabo esta política de tierra arrasada, ya no como sucedió en el siglo XX o en el siglo XIX, en donde
materialmente despojaban las comunidades, como lo que sucedió en algún momento en Guatemala o lo que sucedió en Vietnam, sino que ahora esa política de tierra arrasada es de carácter cognitiva. ¿Qué sucede? Ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero sí me interesa sobre todo volver a esta reflexión pensando lo que ha sucedido en México en los últimos 2 meses. Particularmente, pero podríamos irnos más atrás. ¿Qué sucede cuando este tipo de políticas de desmemoria, de políticas educativas también neoliberales, en donde se fomenta el olvido, qué sucede en las mentes y en los corazones también para recuperar esa vieja idea que tenían en la Guerra Fría? ¿Qué es lo que sucede en las personas cuando se fomentan este tipo de acciones de desmemoria con reformas neoliberales en donde no se fomenta el estudio de la historia, no se fomenta el estudio de la cívica, de la ética, de este tipo eh, de ciencias y de humanidades también, en donde vemos después de 20, 25, 30 años en el caso de México de neoliberalismo, que ha calado bastante en las distintas juventudes y sobre todo, lo dejo ahí, pensando particularmente en los jóvenes y en las jóvenes en México. Pues es que la tierra arrasada también es la memoria, ¿no? También ese territorio pretenden arrasar, pretenden destruir las instituciones de la conciencia identitaria. La idea es destruir las memorias, pero también al mismo tiempo destruir las formas de producir la memoria. No solamente, no se contenta la guerra cognitiva con arrasar las formas del pensamiento, se trata de instalar modelos de pensamiento, modelos, incluso instrumentos para el pensamiento, que para lo que sirven es para distorsionar toda la realidad permanentemente. Y creo que tenemos episodios que están hoy en la prensa de nuestros países. Acabamos de escuchar a Donald Trump decir barbaridades sobre México y sobre la presidencia y sobre el gobierno mexicano. Acabamos de escuchar a un mandatario como Donald Trump decir cosas como que el Estado mexicano es muy débil y que ha sido tomado por el narcotráfico. Y aunque asoma la idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum es una persona muy inteligente, asoma también la idea de que es una persona muy débil y que esta idea de debilidad y esta idea incluso de autoritarismo que le atribuyen constantemente a la compañera presidenta, me parece que merece una contrastación dura a propósito de dos consideraciones. Este es el mandatario que representa al país que se permitió tirar una bomba contra Hiroshima y contra Nagasaki, una bomba atómica. Este es el gobierno, este es el país y este es el producto de semejante atrevimiento hacia 1945 que produjo la carrera desaforada y lógica de un capitalismo absolutamente destructor en el planeta, de un capitalismo cuya lógica genocida es precisamente esa, la de destruir la memoria de los pueblos. Y en varias plataformas y en distintos espacios de investigación histórica, sobre todo historiadores críticos, sigue viviendo la pregunta de cómo es posible que el pueblo japonés, que ha sido víctima de semejante monstruosidad, admita a los Estados Unidos ahí metidos como si fuesen ellos los magnates y los reyes y los que deciden y los que mandan en la vida política y económica de su país. ¿Cómo es posible que haya habido semejante subordinación? Esta especie de síndrome de Estocolmo, político, económico, bélico, en el que estas fuerzas que son tan absolutamente destructivas, racistas, supremacistas, estas fuerzas mediáticas del engaño que esta mañana te juran que ya firmaron la paz para mañana seguir bombardeando a nuestros pueblos, estos que se alían con los peores criminales, genocidas del mundo, por ejemplo Netanyahu, dicho una y otra vez por las Naciones Unidas, dicho una y otra vez por el Consejo de Seguridad. ¿Cómo es posible que estos ahora mismo tengan acorralada, agobiada y asfixiada a la hermana República de Cuba? Y que en nombre de, anda a saber qué clase de idea de progreso, o de futuro, o de justicia, o de democracia, en nombre de eso se atrevan a producir el engaño que están produciendo para destruir a un país. Entonces,
eh, el drama profundo es que esta guerra llamada, como la llamamos, guerra cognitiva, o también guerra psicológica, también podríamos encontrarle muchos nombres, pero de lo que se trata es de justamente establecer campos de tierra arrasada en la que lo que se arrasa es la memoria, la dignidad, la propia idea de soberanía, la propia idea de independencia, la propia idea de espíritu revolucionario. De lo que se trata es de arrasar con todos estos principios de moral social, de moral pública, de moral popular, para instalar la lógica de un individualismo del sálvese quien pueda y de que cuanto más o mejor sirviente seas, mejor te irá en la vida. Y además ellos pretenden que eso no solamente se les agradezca, sino que también se les aplauda. Y además de que se les agradezca y se les aplauda, pretenden que eso se convierta en la mejor herencia para nuestros hijos y que entonces ahora estemos educando a la juventud, a los más tiernos, a los ya más maduros, en pos de una lógica que es la lógica de la servidumbre, la lógica de la genuflexión, la lógica pues de la estulticia. Y ahí tenemos que interrogarnos todas y todos permanentemente sobre hasta dónde se van a fijar los límites, dónde vamos a ser capaces de recomponer una estructura y una estrategia de defensa contra este proyecto de arrasar también las tierras de la memoria, las tierras de la dignidad, los territorios pues profundos de la identidad y de la pues en última instancia del humanismo y de la verdadera y profunda razón que tienen todos los movimientos que luchan por mejorar las condiciones de vida de los pueblos. De manera que sí que creo, Aníbal, que es un momento de que produce mucha preocupación, debería producirnos mucha preocupación en el sentido de si estamos haciendo lo que debemos hacer todas y todos para producir lo que creo que hay que producir. Si el señor presidente de los Estados Unidos se atreve a decir las barbaridades que dice con semejante impudicia y con semejante impunidad, debería ser zarandeado por la opinión pública de México. México que está viviendo un movimiento de masas tan extraordinario como la Cuarta Transformación, un movimiento que cuenta con un partido político, desde luego, que cuenta con una presidencia, pero que cuenta también con otros elementos y con otras fuerzas que no siendo ni del partido del gobierno ni de la presidencia, también se sienten partícipes de la Cuarta Transformación y que tienen visiones y que tienen nociones y que tienen planes de lucha importantísimos. Creo que, a propósito, hay que decirlo, es una hora en la que deberíamos estar consolidando un frente único, lo que se llama táctica del frente único, en el que nos ponemos de acuerdo todas y todas en por lo menos 3 o 4 tareas y golpeamos todos con martillos distintos sobre el mismo clavo, porque hay que mandarle un mensaje poderoso y portentoso al gobierno de Estados Unidos, a ver si ahora sí escucha, en el sentido de que hay un país con una larga historia de luchas independentistas. La Cuarta Transformación es eso. En última instancia es la síntesis de la vocación independentista de México, de la vocación independentista y además antiimperialista. Por eso hubo una independencia con Morelos y con Hidalgo. Por eso tuvimos a un Benito Juárez que luchó a brazo partido contra el imperio de Maximiliano y de Carlota, que los dos eran unos verdaderos representantes de un modelo absolutamente de expolio y de esclavitud. Y asimismo tenemos la memoria de una revolución mexicana que con todas sus diversidades y complejidades sigue siendo para nosotros un alma mater de la formación de la identidad y de la ontología del pueblo de México. Y hay que incluir a Cárdenas, desde luego, y que hay que incluir a Andrés Manuel López Obrador, y hay que incluir el momento actual, porque estamos viviendo este momento en el que se sintetizan todas estas herencias y que me parece a mí deberían ya ser el alimento de la revolución de las conciencias y de una gran revolución cultural que a México le está haciendo mucha falta a estas horas. Creo, Aníbal, que con todo lo ambicioso que pueda hacer este recorrido así a grandes rasgos, me parece que ese es justamente el antídoto frente a esta lógica de la tierra arrasada, también arrasando la memoria y arrasando la conciencia del pueblo, ¿no?
Y que además, doctor, como menciona, frente a esta fabricación industrial de incertidumbre y de confusión que han intentado hacer, pues medios corporativos también hacia los pueblos, pues aquí el papel que desempeñan tanto periodistas como medios públicos en la reconstrucción de capacidades críticas de la sociedad, sin duda es fundamental para que nos quitemos pues esa nube de confusión que han intentado meternos, en la que nos han intentado pues meter adentro. Doctor, pues finalmente me gustaría pedirle un comentario final o una reflexión rumbo a el cierre de este espacio. Pues gracias. Una última por hoy, reflexión. Por ahora, decía Hugo Chávez, ¿no? Es que esto tiende a empeorar. Que si pensamos que ya estamos viendo los estertores de una presidencia como la de Estados Unidos, lanzando amenazas solamente porque están desesperados y porque ellos quieren a toda costa recuperar su base electoral, que han perdido muy seriamente, nos equivocaríamos. El capitalismo sigue siendo una fortaleza en el mundo, siguen teniendo instrumentos y siguen teniendo proyectos y tienen un programa político y económico basado en esto, que es apoderarse de los recursos naturales a como dé lugar y de someter a la clase trabajadora en todo el mundo para perpetuar la explotación y el saqueo del plusvalor precisamente. Entonces, como ya sabemos que esto no termina aquí, como ya sabemos, incluso podríamos aventurarnos a ser pitonizos de la maldad de estos tipos, sabemos que tiende a empeorar. Entonces, sí que es inequívoca la conclusión de cuánto y de qué manera a nosotros nos urge acelerar todo proceso de revolución de conciencias y cómo eso tiene que ser mucho más organizado, más sistematizado, más amplificado, más participativo, más representativo y sobre todo más profundo, más al hueso. Creo que necesitamos un humanismo de nuevo género, con urgencia, pero un humanismo de nuevo género radicalizándose permanentemente. Y esto es una urgencia, creo, de estrategia política, de estrategia filosófica y de estrategia identitaria para el pueblo de México. Y sobre todo, esto que dice lo pienso también a raíz de lo que leyó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en esta última parte del libro Grandeza del presidente López Obrador, en donde destacaba, junto con la perspectiva crítica que tenía también Bonfil Batalla, al México profundo y a no dejar de pensar México y las luchas del pueblo mexicano junto con toda esa carga histórica que tiene. Y para eso, como decía, se necesita esta estrategia de frente único, pero también se necesita una estrategia de carácter educativo, en donde se haga precisamente esa transformación para ir ganando espacios y terrenos, sobre todo en las infancias, que eso también a veces queda un poquito de lado cuando se piensa la educación, y además también explica también por qué en el caso del neoliberalismo en México particularmente, muchos se enfocaron, incluso economistas ortodoxos y lo más neoliberal del periodo en México, desde la década de los 70, 80 hasta el 2018 por lo menos, hubo ahí en la SEP una enorme cantidad de economistas que estuvieron siempre incidiendo sobre la educación para incentivar este tipo de modelos educativos que tanto daño le hace al pueblo de México. Le agradecemos, doctor Fernando, por este tiempo y por sus reflexiones y esperamos seguir contando con usted la siguiente semana. Agradecido yo desde luego y un gran abrazo para ustedes.